Vamos a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. ¿Puedo sacar? Hay que pedir permiso al sonidista. En Números, capítulo 5. Vamos a leer primeramente en el versículo 6. Números 5, 6. El 5 dice: además habló a Moisés el Señor diciendo: di a los hijos de Israel lo siguiente: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. En este texto tenemos, en primer lugar, la palabra de Dios Santo, que le manda a Israel, al pueblo, que tiene que tener en cuenta lo siguiente. Le dice que el hombre o la mujer del pueblo que comete cualquiera de los pecados contra el Señor, y utiliza una palabra en la Reina Valera que dice delinquen. Cuando pasa esto, dice que esa persona tiene que hacer dos cosas. ¿Cuál es la primera? Dice, versículo 7, confesar. Confesará el pecado que cometió y, en segundo lugar, compensar enteramente el daño. Pero no solamente restituir el daño 100%, sino tiene que agregar algo más. ¿Cuánto? Una quinta parte, es decir, un 20%. Tiene que añadir un 20% más. Vamos ahora a Levíticos también, capítulo 5. Dice el versículo 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, prestemos atención a esta palabra, pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello también la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, versículo 17. Si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es decir, aún no tenía la intención de hacerlo, pero lo hice, ¿ah? Sin hacerlo a sabiendas. Dice la palabra de Dios, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia. Y hace la aclaración. Es decir, primero que fue cometido involuntariamente, no quería cometerlo, fue por ignorancia. Dice,
pero de alguna manera es culpable. Es infracción, dice, y ciertamente delinquió contra Jehová. Esta palabra, delinquir, es la misma palabra que se usa para culpa, daño, agravio en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahora al Levítico también, capítulo 7. Ahí nomás un poquitito, unos 2 capítulos más adelante. Dice el versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. El sacrificio por la culpa es cosa muy santa. Versículo 5. El sacerdote lo hará arder, le explica ahí cómo tiene que ser ese sacrificio. Sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Versículo 7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere expiación con ella. Hasta acá lo que tenemos es, el Señor toma en cuenta la culpa, es decir, el pecado que no se hace con intención. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí saben la diferencia en derecho hoy de lo que es un delito por culpa y un delito por dolo. Si hay alguien que no sabe, alguno de los más pequeños, lo vamos a explicar, es muy simple. El delito por dolo quiere decir que hay una intención. Yo tengo un arma, ¿cierto? La acciono contra determinada persona sabiendo el daño que le voy a ocasionar, ¿cierto? Se ve que no lo... Esto es imaginario. Es decir, voy a ser culpable, pero en una medida más que si lo hiciera por culpa. Culpa sería yo estoy limpiando mi arma, la estoy limpiando sin querer, se me acciona el arma y daño, vamos a suponer ahí a mi suegra. Justo estaba mi suegra ahí, daño a mi suegra. Yo no tenía la intención, miren que todos sacan, no sé por qué, pero bueno, se me ocurrió ahí, estaba ahí en el área, estaba. No había intención. No hay intención. Es decir, según el derecho penal, es un delito sí, pero la falta es menor. Sin embargo, en el sacrificio por la culpa, a mí me llamó la atención esto porque yo también me estoy desayunando ahora, sí, ¿verdad? Lo había leído, pero para ahí es como que uno no presta atención. Yo no había prestado atención en ese detalle. Para el Señor, el delito, esta forma de hacerlo con intención o sin intención, es la misma. Y a mí me llama la atención que dice, bueno, en el caso de la falta que yo, supongamos que yo estoy trabajando con mi compañero, hoy estamos de suposiciones. Tenemos que hacer en grupo un trabajo práctico, estoy en la secundaria o por ahí, terciario, y se van todos, hicimos el trabajo, ahí se quedó una lapicera, pero ahí, una lapicera ahí con un poco de oro que tiene, qué linda lapicera que tenía, y se la olvidó. Bueno, yo me apropio de esa lapicera. Mala costumbre sería la mía. Pero según lo que leí yo e interpreto, decir, bueno, yo no solamente a los ojos de Dios tengo que devolver eso que hice, no solamente lo tengo que devolver 100%, sino tengo que añadir un 20% más, ¿se entiende? Es decir, restituir al agraviado, que en este caso algo material, puedo hacer algo no material, yo lo ofendí, puede ser. Pero restituir el 100% más un 20% más. Y yo
me puse a pensar, bueno, ¿por qué el Señor es tan meticuloso con este tipo de cosas, no? Porque yo no vine acá, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo, yo no fui a ese lugar con la intención de apropiarme, sino, bueno, vamos a decir, yo tuve la oportunidad, pero no fui con esa intención. No fui con la intención porque no soy ladrón. Y el Señor pone eso, yo entiendo porque va más allá de las cosas que se ven. El Señor va al corazón. Eso es mi interpretación y lo vamos a fundamentar, vamos a leer un poquitito más con respecto a esta restitución. La declaración más importante del pecado, del sacrificio del pecado por la culpa, yo creo que todos lo hemos leído y lo sabemos a veces de memoria, en Isaías 53:10. Si alguien puede traer un poquitito de agua, se lo voy a agradecer. ¿Qué dice Isaías 53:10? ¿Lo leemos? Perdón. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Todo lo que nosotros leímos en Números y en Levítico, sabemos que cada animal que se sacrificaba estaba representando ¿a qué? El sacrificio de Cristo. En el caso de la culpa, yo me vengo a desayunar que el Señor pagó el precio de mi pecado completo más un 20% más. ¡Wow! No sé si lo habías leído, pero lo dice la palabra de Dios. Y cuando yo leí esto me vino automáticamente a la mente cuando Pablo escribe, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la gracia sobrepasa cualquier pecado y cualquier intención de pecado. Acá el Señor hace un énfasis cuando utiliza la palabra por yerro, que se refiere al pecado cometido involuntariamente. Y de lo que vamos a hablar en esta mañana va a ser precisamente eso, de la culpa. De la culpa. Y vieron que en la vida social hay una tendencia a calificar a la culpa como si fuera algo infantil. Eso es de niños, sentirse culpable. Es más, dicen la culpa que hablan ustedes es una limitación a la libertad humana. Y yo tomé algunos textos de gente que opina acerca de la culpa y de lo que nosotros en nuestra, podríamos decir, utilizar la palabra jerga cristiana, utilizamos la palabra culpa. ¿Qué opinan los demás, los que están afuera? Escuchen, porque está muy interesante. Dice, hay quienes sostienen mediante la culpa se busca dominar utilizando mecanismos emocionales. El sentimiento de culpa es uno de los mayores problemas que desde niño nos inculcan. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Hay más. No nos educan para ser libres,
sino para depender de los otros de una forma enfermiza. Esto alimenta un círculo vicioso de infelicidad. Es decir, la mayoría de la gente es infeliz, según lo que dicen muchos. No son pocos, lo que piensan esto que estoy leyendo. La mayoría de la gente es infeliz por causa de la culpa. Pero la culpa es un invento. Es lo que están diciendo. La culpa no existe. Sigo porque es interesante. Si bien en la vida en sociedad es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena, bien ahí, para poder llevar una existencia ordenada, hasta ahí bien. Pero fíjense lo que dice. A veces confundimos armonía con sumisión. ¿Me siguen? Si algo te daña como individuo, debes trabajar para eliminarlo de tu vida. Si la culpa te daña, elimínala. Dañar a los demás es algo inevitable, dice, porque cada uno percibe el mundo a su manera. Dañar a los demás es algo inevitable porque cada uno de nosotros percibe el mundo a su manera. Pero cuando el daño no ha sido el objetivo de tu accionar, sino la búsqueda de tu propia libertad, ¿qué problema puede haber? ¿Me siguen ahí? ¿Vamos bien hasta ahí o por ahí nos perdemos? Lo que están diciendo es precisamente lo contrario a lo que leímos nosotros en el Antiguo Testamento. Dice, cuando el daño no fue el objetivo de lo que vos hiciste, sino la buscar tu propia libertad, ¿qué problema puede haber? ¿Cuál es el problema? Y dice al final, todo esto lo tomé de varias reflexiones que uno puede encontrar. Después te metes en internet y pones culpa y tenés para divertirte. En religión, la culpa es un arma de manipulación que consigue que muchos, aún después de haber salido de la iglesia, continúen sufriendo esa angustia causada por la culpa. La culpa es utilizada para obligar a los fieles a obrar de la forma en que la iglesia considera que todos deben actuar. De no hacerlo, el individuo se verá condenado a una vida de tortura psicológica que lo llevará a desarrollar una profunda angustia. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos ahí. Sin embargo, todo esto que yo leí, yo quiero que pongas Juan 16:33, por favor. Se habla muchísimo sobre la culpa y nosotros podríamos totalmente ignorar. Es decir, nosotros leemos algo y decir, no, ya sabemos lo que es esto. O por ahí, tomarnos el trabajo de decir, bueno, a ver, esta es la opinión de muchos. ¿Por qué tienen esa opinión? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarles en esto? Porque esa opinión la puede tener mi vecino, no es una cosa... Es mi vecino que me ve con la Biblia a veces, que lo saludo y dice, chao, sí. Chao, Lalo, le digo yo. Mi vecino se llama Lalo. Puede tener esa opinión. Sin embargo, fíjense lo que le dijo el Señor. Estas cosas, esto es, el Señor, antes de ir a la cruz y antes de la oración intercesora de Juan 17, a partir del capítulo 14 de San Juan, los discípulos se empiezan a sentir muy desanimados, porque Él le dice que se va a ir. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y le dice un montón de cosas, dice, todas estas cosas les he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Paz. En el mundo van a tener pruebas, dificultades, aflicciones, pero confíen, ¿sí? Está animando, confiad.
confiad. Anímense, les está diciendo. Yo he vencido al mundo. Así que si alguien sufre tortura psicológica por algo, hay algo que no concuerda. Vamos a ver, a tratar de dilucidar de qué manera podemos desenredar este enredo que parece que no es tan enredado, pero de qué manera los demás pueden comprender lo que nosotros comprendemos. Sabemos que la Biblia habla del pecado como un acto. Está el acto, el hecho del pecado. También habla la Biblia de las consecuencias del pecado, es decir, está el hecho, está la consecuencia. Pero hay algo que también habla la Biblia que es importante, que es la actitud interior del pecador. ¿Se entiende que lo que estamos viendo con esto de la intención o no intención? Es lo que pasa en el corazón. Eso le interesa también al Señor, lo que pasa en el corazón. Por eso el 20% más. Y esa ofensa, ese pecado, ofensa hecha a Dios y al hombre, se debe interpretar a la luz de la responsabilidad del hombre. Es decir, Dios nos hizo seres pensantes, racionales y responsables. No somos un animalito que no sabe lo que hace. Nosotros sabemos lo que hacemos. Por eso, al tener responsabilidad, tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos y de todo lo que no hacemos. Porque en el tema de la culpa es tan importante la acción, es decir, hacer algo o dejar de hacer algo. Esto se ve aún, la palabra lo utilizamos mucho en distintos ámbitos. Por ejemplo, decimos acá en la zona, la cosecha se arruinó por culpa de la helada. ¿Han escuchado eso? ¿Qué pasó? Había floración, esta época, cae una helada, se arruina la cosecha. Se le echa la culpa a la naturaleza. Eso es porque pasó algo. Ahora, puede ser también que echemos la culpa por algo que no se hizo, que no pasó. Por ejemplo, más al norte, muchos confían en la lluvia. Y pueden decir, bueno, la cosecha se nos arruinó por la sequía. ¿Qué pasó? Esperábamos que lloviera y no llovió. Es decir, la culpa esto es un ejemplo de la naturaleza, pero en la acción del hombre puede ser una acción que se vea o una omisión, el no hacer. Otro ejemplo gráfico, me estoy yendo un poco, pero es para que les quede claro. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Bueno, todos la conocemos. Va el sacerdote, va el levita, se hace lo descuidado, hay una persona, y dice el Señor, hace una aclaración, dice, herida de muerte está. Es decir, que si está herida de muerte y yo no la atiendo, esa persona va a morir. ¿Quién es el culpable de esa muerte? ¿Solamente los ladrones? ¿Solamente los ladrones? ¿O las personas que hicieron o los seres que hicieron abandono de personas? Si nosotros tuviéramos un caso así hoy, bueno, los jueces juzgarían eso, ¿eh? Habría culpa, hay falta de parte del sacerdote y del levita. Eso es lo que debemos interpretar. A veces somos culpables por hacer y a veces por no hacer. ¿Qué tiene que ver todo esto que leí con la palabra de Dios? Nosotros hemos leído que la culpa es una ofensa primero hecha a Dios, pero también al prójimo, y que va ligado al pecado. Y la forma de interpretar esto a la luz de la Biblia es teniendo en cuenta sí o sí la responsabilidad del hombre. Es decir, si tenemos en cuenta la responsabilidad del hombre, no reducimos la culpa a un sentimiento interior. ¿Se entiende la diferencia? Voy a tratar de explicarlo. ¿Me siento culpable? No me siento culpable. No es eso.
Si soy responsable, soy culpable, más allá de lo que sienta o deje de sentir. ¿Qué quiero decir? La culpa no es un sentimiento. ¿Vieron lo que nosotros leíamos de eso que saqué de internet? El sentimiento de culpa. Esto, yo. Que yo siento, eso es lo que vale. La Biblia dice que la culpa tiene que ver más con lo racional. ¿Me siguen ahí? Tiene que ver más con lo racional que con lo sentimental. Apela más a la razón que al sentimiento, aunque se evidencia en el sentimiento. Es un poquito difícil para mí explicarlo. A veces tengo cosas acá y no sé cómo pasarlas. Pero se evidencia en un sentimiento, porque sentimos. Pero en realidad, la culpa es algo racional. Por eso no podemos decir a un animalito como un perro, bueno, echarle la culpa, porque ese es un animal. Pero nosotros sí. ¿Ah? El sentido de culpa surge de la conciencia de la responsabilidad real del ser humano. Es decir, al tener conciencia tenemos responsabilidad de lo que hacemos. La conciencia de haber cometido pecado se expresa así con un sentimiento, dado que el pecador arrepentido experimenta dolor por el pecado cometido. ¿Te ha pasado alguna vez? Y yo a veces, acá está mi señora, aprovecho. Siempre aprovecho que está mi señora. Pero a veces los esposos dañamos con palabras y las dañamos, ¿cierto? Y uno siente una especie de dolor así, ¿no? Si nosotros elevamos esto a la enésima potencia, cuando ofendemos al Señor, de verdad, cuando has ofendido al Señor, ¿realmente sentiste dolor? Pero dolor en serio. Sí, o vamos a otro ejemplo. Si cuando fuiste a la cruz, por primera vez te diste cuenta de tus pecados, fuiste a la cruz, si no sentiste realmente dolor por la sangre derramada del Señor Jesucristo a tu favor, hay algo en tu conversión que no cierra, porque tiene que ser así. Uno tiene que sentir dolor por el pecado. Y la palabra esta, dolor, que a muchos no les gusta, es algo que tiene que ver con lo más profundo del ser humano, tiene que ver con los sentimientos, pero tiene que ver más con la razón. ¿Me explico? ¿O está diciendo mucho lío? Tiene que ver más con la razón, también con los sentimientos, pero más con la razón. Es un acto de la inteligencia y la voluntad. Yo le creo a Dios su palabra, yo razono, es algo racional, y tengo la voluntad de obedecerlo. Eso, por supuesto, que va a producir un efecto en mis sentimientos. Cuando yo me doy cuenta que yo soy responsable de la muerte del Señor, siento culpa. Y esto es lo que llaman muchos la apropiación de la culpabilidad. Apropiarme de la culpabilidad, de lo que hable la Biblia, yo me apropio de eso. Me identifico con lo que Dios dice en su palabra, de que tengo que restituir un 100% y más de un 100, un 120, y no tengo con qué. Gracias a Dios por Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá descendencia. Y aquí está la descendencia del Señor, tratando de aprender de su palabra, de crecer en Él, y a pesar de las fallas que tenemos cada día, le amamos más y queremos servirle más. ¿Verdad? ¿Podemos decir amén? Amén, sí. ¿Qué dice la Biblia de este sentimiento, como dicen muchos? Pablo habla, porque utiliza la palabra, en 2 Corintios 7:10, que lo hemos leído muchas veces. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La palabra tristeza es la misma palabra en otras partes de la Biblia traducida dolor. Por ejemplo, en San Juan 16:21. Ahora, implica dolor, pero tanto dolor corporal como mental. El ejemplo es, aquí dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. A mí me encanta volar con mi imaginación y ver ahí en esas palabras del Señor ese dolor que yo sentí en la cruz y ese nacer de nuevo por la obra de Jesucristo. Es decir, Dios actuando por su gracia en mi vida, quitando totalmente mi pecado y más, restituyendo hasta un 20% más por la gracia de Dios, para que nazca una nueva criatura espiritual. La palabra dolor es la misma que se utiliza en 2 Corintios 7:10, la tristeza. Y el resultado es también el mismo. Porque dice el versículo 11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud puso en vosotros? Porque la tristeza o el dolor que produce el arrepentimiento salva. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El dolor, la tristeza, siempre va a estar ligado a la experiencia del cristiano. Siempre. Siempre va a estar ligado. Pero no todo dolor, no toda tristeza proviene de Dios. No todo dolor, no toda tristeza proviene de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no nos olvidemos que estamos tratando de definir por qué los demás tienen esa opinión del sentimiento de culpa que ellos llaman, y nosotros llamamos sentido de culpa, que es distinto, porque lo nuestro es racional, de ese sentimiento de culpa. Porque ese sentimiento de culpa es una experiencia que realmente nos hace sentir muy mal por algo que hicimos o que no hicimos. Y nos hace sentir realmente mal. Como una voz de la conciencia de autocondena incesante.
que muchas veces llega a impedir el sueño, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero puede pasar. Y como la voz de la conciencia habla desde el interior de nosotros, de nuestra mente, no podemos escapar a la acusación. No se puede escapar. ¿Qué pasa? En personas sensibles, en personas vulnerables, por diversos motivos, porque hay personas más sensibles que otras, esta voz de la conciencia o este sentimiento de culpa se constituye en un verdadero tormento, llegando a veces a manifestaciones patológicas y enfermedades psicosomáticas. Llámese psoriasis, llámese dolores gastrointestinales, que es lo más común, dolor de cabeza, crisis de ansiedad, depresión. Por eso es tan importante que nosotros nos guardemos, dice el proverbio, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, guarda tu mente. Esto es algo racional, no es un sentimiento. El sentimiento de culpa o el sentido de culpa no es nocivo, porque tiende a proporcionar motivos de conducta más responsable. Es decir, si yo no me siento mal porque me quedé con la lapicera de mi compañero, algo pasa. Si yo voy a tratar de devolvérsela y devolverle, ahora que sé, el 20%. Tuve un momento, tuve un desliz, ¿viste cómo dice? Hablan un desliz. Pero lo voy a hacer. Ahora, el sentimiento de culpa que ellos llaman así, o el sentido de culpa que nosotros llamamos, es imprescindible para la conversión. El arrepentimiento genuino solamente tiene lugar cuando reconocemos la triste condición nuestra, como orábamos y como vimos recién. 2 ejemplos. Vamos a leer, no, uno lo comento porque es largo. Hechos 2:37. Las palabras de Pedro en el primer discurso dice, traspasaron el corazón de los que los oían y utiliza, se compungieron de corazón. Dice, al oír esto, las palabras de Pedro, se compungieron de corazón. Esta palabra compungir quiere decir agujerear con un dardo. El dolor, el corazón se les atravesó por un dolor, un dardo imaginario. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que dijeron? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Reconocieron que Jesucristo había sido crucificado por causa de ellos. Bueno, sí, me duele. ¿Qué hago? Automáticamente. Después el otro ejemplo, que se los cuento porque si no se nos va mucho la hora. ¿Se acuerdan cuando Natán le hizo la parábola de la ovejita a David? Es clarito, ¿cierto? Bueno, ¿qué va a decir? Por ahí si alguno no la recuerda. Va el profeta Natán al rey David y le dice, había un hombre, él no le dice más nada, entra así, yo me lo imagino entrando y decía, ¿sabe rey? Había un hombre en determinado lugar, un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre tenía una corderita, la había comprado, la mimaba, ¿sabe? Hasta dormía con él, comía de su mano la corderita. Uy, habrá dicho David, ¿cómo la quería? Qué lindo. Porque él habría escrito del buen pastor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, sabía de qué él estaba hablando. Resulta que el hombre rico, vino alguien a visitarlo y tenía muchas ovejas, tenía muchísimo, porque era rico. Pero en vez de sacrificar, en vez de carnear, hacer un asadito con una de sus ovejas, ¿sabe qué hizo? Fue y mató la única ovejita que tenía el hombre pobre. Ese hombre merece la muerte, dice, tiene que restituir 4 veces más.
¿Cómo puede un hombre así? Decía David. Y el profeta le hizo, tú eres ese hombre. Y por eso cuando nosotros leemos el Salmo 51, donde David expone todo y dice, límpiame más y más de mi pecado, porque mi pecado está siempre, continuamente, es lo que estamos leyendo, está continuamente delante de mí y dice, lávame más y más de mi maldad. Por eso digo, gloria a Dios, por Isaías 53:10. Esta situación tiene porque el origen de la culpa es algo que tiene que obrar el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros podemos tratar de decirle con palabras, pero si el Espíritu no obra en vos o en mí y me da a entender estas cosas, no las podríamos comprender. Sabemos que la conciencia tiene toda la información de nosotros. No hay ninguna cosa, a excepción de Dios, ninguna persona que sepa más de nosotros que nuestra conciencia, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los valores éticos, culturales, morales, científicos, todo tiene que ver con nuestra conciencia. Por eso, el sentimiento de culpa aparece cuando violamos nuestro propio código interno de valores. Ahí aparece el sentimiento de culpa. Es como que la conciencia te manda un WhatsApp, ¿viste cómo dice Laura? Y justo en el momento, y con todos los emojis, ¿cómo le llaman eso? Las caritas, emoticones, bueno, con todas las formas, y no de sonrisa, sino con esa, ¿viste que está enojado? La conciencia te manda acá un emoticón enojadísimo. ¿Por qué? Porque la conciencia es lo que está más cerca de nosotros, el conocimiento interno que tenemos. Y nunca podemos hacer algo en contra de nuestra conciencia. Pero hay un problemita. ¿Cuál es el sentido de aquellas personas que nos acusan y quieren ver culpabilidad en nosotros y que nos acusan de que somos lavadores de cerebros, como escuchamos, con otras palabras, pero que le lavamos el cerebro a la gente con el propósito de que la gente haga lo que nosotros queremos? Muchas veces nosotros mismos nos sentimos influenciados por el enemigo pensando que es nuestra conciencia. Lo explico. A veces hemos cometido pecado, hemos pedido perdón. El ejemplo a mí me encanta el ejemplo de David, no hay tiempo para verlo ahora, pero lo que yo veo, porque él estuvo ayunando por su hijo, el hijo murió, cuando murió los siervos le van a decir, tenían miedo de decirle, mira, ha estado toda la semana así, y si le decimos que murió, ¿qué más va a hacer? Si ya está. Y él se da cuenta, David, y le dice, ¿qué? ¿Ha muerto el niño? Sí, murió. Bueno, David se levanta, se baña, almuerza lo más bien. Y le preguntan, ¿pero cómo? Cuando el niño todavía estaba vivo, vos estabas sufriendo, estabas ayunando, y ahora que el niño murió, ¿está bien? Y sí, me dice. Yo lo que veo ahí
es que cuando David oraba, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pasó algo en él que realmente el Señor obró en su gracia porque Natán le dijo, no morirás. ¿Se acuerdan del pasaje? No morirás, le dice. Vas a sufrir las consecuencias, sí, en tu familia, pero no morirás. Si cometiste pecado, pediste perdón de verdad, te dolió, pediste perdón al Señor, sos limpio. Ahora, tu propia conciencia te puede jugar una mala pasada. Porque ¿saben qué? La conciencia tiene de todo tipo de información. Porque la gente que piensa distinto que nosotros lo hacen a conciencia, ¿o no? Ellos no traicionan su conciencia. El tema es qué valores, qué cosas han tenido desde niño hasta grande en su conciencia, cómo han crecido. Cuando la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino, desde chiquitito, ¿viste? Para que cuando sea grande no se va a olvidar. Si vos al niño le das información equivocada, va a crecer así. En definitiva, lo que quiero decir, la conciencia no es muy fiable. Por eso, cuando dice, hablando de la armadura, en el último capítulo de Efesios, el apóstol Pablo, tomen el casco de la salvación. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? No está hablando de seguridad. Si Dios me perdonó, yo estoy 100% perdonado. Si Dios me lavó de todos mis pecados, yo estoy en todas las condiciones de estar en la presencia de Dios por gracia. Muchas veces se sufren innecesarios sentimientos de culpa y pasa a algunos cristianos. Hay trastornos emocionales que nos destabilizan. Tiene mucho que ver la baja autoestima, la depresión. Pero la mayoría de estos trastornos no están bien relacionados con los principios de la lógica cristiana. El principio de la lógica cristiana dice, si realmente te arrepentiste, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados. Y Dios te ama de una forma que ni vos te podés imaginar. Porque vos te imaginás hasta el 100% y Él te ama hasta el 120 o más. ¡Qué maravilla! Muchas veces ese sentimiento de culpa en los cristianos viene de parte de Satanás. ¿De dónde lo decimos esto? Vamos a 2 Corintios, y ya vamos a ir terminando. 2 Corintios 11, 14. Dice, y no se maravillen de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, Satanás se puede presentar como un ángel bueno. Puede hablar como falso representante de Dios. Esos sentimientos de culpa inmerecida constituyen una de las armas más poderosas de Satanás. Él se hace pasar por mensajero de Dios, porque eso es lo que dice. ¿Un ángel qué es? Un mensajero.
Se disfraza como ángel de luz. Se hace pasar por mensajero de Dios. ¿Y dónde lo hace? Si tenés algo en tu corazón, en tu mente, que te impide una plena libertad y disfrutar de la vida cristiana, tené cuidado que no haya algún sentimiento de culpa de parte del enemigo que te esté trastornando. Para eso es la palabra de Dios. Porque si Él te purificó, estás 100% puro. Solamente por gracia. Hay mucho más, pero vamos a dejar aquí y esperemos que esto nos sirva. A mí me ha servido que nos sirva. Porque la sangre de Jesucristo es la cosa más maravillosa que puede limpiar cualquier pecado. Y si no estás en buena relación, en la correcta relación con Dios, podés hacerlo en este mismo momento. Solamente de corazón, pidiéndole perdón al Señor y arrepintiéndote de tus pecados. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque la obra de Cristo es realmente maravillosa. Nos hincha el corazón poder leer que Él pagó completamente nuestros pecados, nuestra culpa. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Pero queremos orar también, si hay alguien aquí que tiene algún sentimiento de culpa en su interior, Señor, para que tú a través de tu Santo Espíritu le ilumines, para que la paz maravillosa de Jesucristo inunde su vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.